Hola de nuevo, bienvenidos a este video tutorial de prácticas. Hoy vamos a hacer fanarts muy fáciles y muy divertidos a partir de plantillas. Y si no sabéis lo que son las plantillas, salen a partir de siluetas. Estos son tres ejemplos de siluetas. La primera se ve que es un perro, la segunda podría ser un animal sentado o acostado y la tercera es casi imposible reconocer realmente lo que es. Entonces partimos de que no todas las siluetas son aptas para crear plantillas, solo lo son aquellas con líneas bien definidas y distintivas. Lo que se hace a continuación es un calcado de la imagen. A partir de la pantalla del ordenador se hace el trazado de esta silueta para poder empezar a crear la plantilla. El papel de trazar normalmente es demasiado débil para crear una plantilla, así que lo que se hace es traspasarlo a una cartulina, a un papel un poco más fuerte y más duro. Se frota y se raspa el grafito del lápiz para traspasar así el contorno de la figura a la cartulina. Y una vez que ya tenemos la forma sobre la cartulina, se pasa a recortar, incluyendo las áreas que están internas que también hacen la delimitación de la figura. Y así terminamos con dos figuras contrarias y complementarias. Una bloquea el fondo y crea la figura y la otra bloquea la figura y crea el fondo. Una plantilla en positivo y otra plantilla en negativo. Uno de los fondos más fáciles y efectivos de hacer es el running paint o dripping, también llamado efecto de chorreo. Para esto lo que hay que tener en cuenta, el truco es mantener un ángulo de inclinación de unos 7 o 12 grados. A continuación, sobre nuestro papel seco, sobre la superficie muy seca, se pasa un pincel que está empapado o mojado con agua pero limpia, y aquí se hacen caminos sobre el papel. Luego, con un segundo pincel, pero esta vez ya cargado de pintura, se repasa por los caminos transparentes, y aquí donde se junta la pintura con el agua limpia se empieza a expandir, y entonces los caminos pues se hacen más grandes, empiezan a caer pintura chorreada. Podemos continuar con el pincel y seguir guiando el agua pues hasta el final. Y una vez seco ya nuestro fondo, pasamos a colocar la plantilla. Y aquí ya empezamos pues a salpicar, a chorrear la pintura, incluso a pulverizarla con un poco de agua para que el color se pueda expandir sobre la superficie. Ahora podemos dejar secar el fondo o retirar la plantilla con mucho cuidado. Y ya una vez seca nuestra superficie pasamos a repetir las técnicas de antes. Con un pincel pasamos agua limpia alrededor del contorno de la figura e inmediatamente lo volvemos a hacer con un pincel, pero esta vez cargado de una aguada oscura. Dejamos secar el fondo completamente y repetimos de nuevo las técnicas de chorreo. Esto es una superficie con una inclinación, primero una aguada limpia y después de esta aguada limpia ponemos ya una aguada con color. Movemos la superficie hacia arriba y hacia abajo y la dejamos descansar en una posición inclinada. Sin duda alguna, uno de los fondos más fáciles de hacer es el del efecto de la cera derretida. Lo único que tenemos que planificar de antemano es en qué posición queremos que se queden los colores sobre nuestra superficie, y lo podemos hacer tanto con ceras blandas como con ceras duras. Dejamos el papel y el envoltorio en el que viene y las pegamos sobre la superficie con una cinta de carrocero. Y al igual que hicimos con la técnica anterior, vamos a dejar nuestro tablero descansando sobre un soporte de madera con una inclinación un poco mayor, esta vez de unos 18 o unos 25 grados. Y luego con un secador de pelo o con una pistola de aire caliente empezamos a aplicar calor sobre la cera, que empieza a derretirse, y como tenemos el ángulo de inclinación, la cera empieza a irse cuesta abajo. Y en caso de que la cera no fluya lo suficiente, siempre podemos ayudarla con la ayuda de pequeños palitos para crear los caminos por donde pueda correr libremente. Y una vez que ya está fría y seca la cera, pasamos a colocar la plantilla. Aquí utilizo la silueta del ejemplo anterior porque la habíamos usado para bloquear el fondo, con lo cual ya se ha quedado manchada de salpicaduras. El siguiente ejercicio entraría más bien dentro de los conceptos de impresión, ya que vamos a estampar, a fijar sobre un soporte una huella mediante presión. Lo que necesitamos para este ejercicio es una bandeja o una fuente vieja, y lo vamos a hacer o con espuma de afeitar o con la espuma fijadora del pelo. Agitamos el bote y rociamos una buena capa de espuma sobre nuestra bandeja. Luego, con un objeto plano, una regla o una escuadra, pasamos a alisar esta espuma, porque queremos una superficie uniforme sobre la que vamos a poner nuestro papel. Y una vez que ya hemos extendido la espuma y que tenemos una superficie uniforme y plana, pasamos a rociar parte del colorante. Yo voy a usar los tres colores básicos, un azul, un amarillo y un rojo. Empiezo salpicando con el color azul, más tarde hago un poco de vertido del amarillo y luego del rojo.
Y aunque es cierto que este tipo de imprimación no nos va a dar mucho control, sí se podría haber diseñado y decidido de antemano sobre qué zonas va a ir qué color. Yo podía haber hecho el rojo hacia la derecha, el azul hacia arriba. Luego cojo un palo y los mezclo, porque en realidad no me importa mucho cómo va a quedar las combinaciones de colores y prefiero que el color se mezcle directamente sobre el papel. Y una vez que hemos cubierto toda la superficie de la espuma con tinte, pasamos a poner nuestra plantilla y a continuación nuestro papel. El papel que estoy usando es de 200 gramos. Es un poco más fuerte que el papel normalmente que se usa para la impresora, que suele ser de 70 gramos. Y lo bueno que tienen las técnicas de imprimir es que una vez que hemos comenzado con el proceso de impresión es muy fácil de repetir la imprimación y hacer un número variado manualmente, ya que no es automática, los productos van a ser siempre variables, van a ser parecidos pero ligeramente diferentes. Finalmente, con un cuchillo o con una espátula se raspa ligeramente la superficie del papel para quitarle ese exceso de espuma. Y este mismo proceso de imprimación se puede repetir tantas veces como se desee, o mientras nos dure la tinta o mientras aguante la plantilla. Lo que ocurre muy a menudo es que muchas veces nuestro fan art no ha terminado como nos hubiese gustado. En estos casos, lo mejor siempre es darle una segunda oportunidad o continuar trabajando sobre él con otras nuevas técnicas. Con una regla marco una zona sobre la que no quiero cortar y con el escalpelo paso a cortar alrededor de la figura. Este corte también se podría hacer con unas tijeras. No quiero recortar toda la figura ya que no voy a hacer una plantilla, así que hay que diseñar un poco de antemano qué partes son las que queremos recortar y cuáles son las que queremos que se queden en el papel. Con las manos o con la ayuda de una varita voy moldeando el contorno para levantar un poco el papel y que tenga un poco de volumen. También podemos ver cómo queda la figura al contrastarla contra un fondo más oscuro. Y siempre es recomendable cortar de menos. Si cortamos de menos, siempre podemos volver a cortar, pero si cortamos de más, es muy difícil poder arreglarlo. El siguiente elemento dentro de las composiciones de papel escultura es el foco de luz, a ser posible artificial, porque un foco de luz artificial siempre la podemos controlar. Con esto podemos empezar a jugar con luces y sombras para marcar, definir áreas y hacer contrastes del contorno. Y lo último que nos quedaría es ya tomar fotografías y sobre todo ser críticos con nuestro trabajo y decidir qué sombras son las que funcionan y cuáles no. Este es el look vintage o el estilo envejecido con un quemado controlado. Y aunque con este ejemplo yo voy a continuar con el reciclado de un fan art anterior, también hay que decir que se podría comenzar como si fuese un dibujo nuevo. Para hacerlo se pone el papel en un baño o de café o de té por unos 15 o unos 20 minutos y luego se le hace un secado rápido para que erosione el papel o con un secador de pelo o se pone al horno solamente unos 5 minutos y luego con un pincel humedecido en agua se pasa a delimitar todo el contorno de la figura porque allí donde está mojado el contorno no se va a poder quemar el papel, así se consigue hacer un quemado controlado. El papel que estoy usando es de 200 gramos, con lo cual es más resistente al baño de café. También hay que tener en cuenta que yo he empezado por un corte milimétrico del escalpelo que usé en el ejercicio anterior, pero que si alguien quiere hacer el ejercicio de un quemado controlado de una figura, yo le recomendaría comenzar con un corte de un grosor de unos 3 o 5 milímetros para empezar y luego empezar a quemar sobre este borde. Otro de los fondos más fáciles que podemos hacer es el de vertido de aguadas o pouring en inglés. Para eso primero preparamos un poco de pintura líquida. Podemos un parte de pigmento al que añadimos agua y lo agitamos dentro de pequeños botitos. Vamos a hacerlo con 3 colores, el amarillo, el rojo y el azul. Lo siguiente que podemos hacer es delimitar el contorno de la figura y pasamos después a hacer una reserva de cera con las ceras blandas y la estoy haciendo de color blanco. La diluyo un poco con turpentina y paso a bloquear toda la figura. También se puede hacer con los dedos, pero hay que o protegerlos muy bien con guantes o lavarse muy bien las manos después. Y así es como queda nuestra figura protegida con una reserva de cera. Yo la he hecho con la cera blanca. Se podría haber hecho con cera de cualquier otro color si es parte de nuestro diseño. Lo que hago a continuación es decidir sobre qué zona voy a poner qué color. Entonces empiezo el azul por la parte de arriba, el rojo vendrá hacia la mitad que se funde con el amarillo para hacer naranjas y el amarillo vendrá al final. Y ahora ya así empiezo vertiendo parte del líquido amarillo sobre la mitad inferior de mi papel. Y ahí se ve que donde habíamos puesto una reserva de cera blanca para proteger la figura no entra el líquido amarillo. Lo recogemos, le damos forma con las manos e inmediatamente hacemos el siguiente vertido, que es de color rojo. Aquí se ve que el color rojo está pues por la mitad
y que la figura central bloquea parte de las aguadas. Así que le voy a dar pues manualmente con el pincel, recojo parte del rojo y le doy allí en las zonas que todavía no se había mezclado con el amarillo, con lo cual todavía no tengo naranjas. Además voy moviendo la superficie de izquierda a derecha, la voy poniendo inclinada o la voy poniendo horizontal para que así se vayan mezclando los colores, para que se mezclen, se absorban y tengamos las combinaciones pues de azul con rojo nos da el morado, el rojo con el amarillo nos da los naranjas y un poquito del azul que nos va a dar el verde al final para hacer la hierba en la base. Sobre la zona amarilla que todavía está húmeda añado un poco de azul que al mezclarse nos va a dar verde. Esta va a ser el principio de la capa para hacer la hierba. Se deja secar y se vuelve a empezar de nuevo. Se vuelve a empezar el proceso. Vertido de amarillo, vertido de rojo, vertido de azul y hacer las mezclas mientras está la pintura húmeda. Para hacer los efectos de las nubes se coge un clines de papel y se seca sobre la superficie y luego con un poco más de azul se pone en la base, lo que sería la parte de abajo de las nubes, para que haya contraste. El proceso se puede repetir tantas veces como sea necesario, siempre y cuando mantengamos el contraste entre lo que es la figura y el fondo. Evitar mezclar más de dos colores a la vez y dejar secar completamente entre capa y capa. Esto es entre 6 horas, 12 horas o 24 horas. También se puede raspar la cera al final si se desea o se puede dejar como si fuera parte del diseño. El último ejercicio que os voy a explicar en este vídeo tutorial es el de las aguadas en multicapas, que es muy parecido al primer ejercicio que hicimos del fondo chorreado y al último, el anterior, el de vertido de aguadas. Y como siempre, lo primero que hago es poner la figura sobre mi papel. Y esta vez, en lugar de usar la plantilla, voy a hacerlo directamente sobre el papel de trazar. Así que lo pongo sobre el papel y lo raspo para que el grafito se pegue al papel. Retiro el papel de trazar y voy bordeando todo el contorno de la figura con un pincel del agua, que va a dejar un borde húmedo y mojado alrededor de toda la figura de sobre 1 centímetro de grosor. Y una vez terminada la tarea, ahora es cuando empieza la magia. Se puede poner un poco de pigmento que al entrar en contacto con el agua, con la humedad del papel, empieza a estirarse, a expandir. Todo lo que es el pigmento o el color se estira sobre el papel ayudado del agua que ya estaba puesta anteriormente. Sigo añadiendo pintura líquida que se expande sobre la superficie húmeda del papel. A esta técnica se la conoce como wet on wet o mojado sobre mojado en castellano. Y lo que es clave de esta técnica, además de añadir pigmento, pintura líquida sobre una superficie húmeda, es ir moviendo la superficie para que la pintura se pueda expandir, para que las aguadas puedan correr libremente sobre las zonas que ya están húmedas. Si vemos que tenemos demasiada agua y que no podemos llegar a controlar en ese momento esa cantidad, lo que podemos hacer es retirarla, absorbiéndola o bien con el pincel o con un paño seco para que absorba esta agua, este exceso de agua que podemos llegar a tener. Moviendo ligeramente la superficie y el papel para que el agua pues no quede empozada. Y también aquí se ve el ejemplo de que cuando quedan pues pozos de agua, cuando queda demasiada agua, se retira con un poco de papel o con el pincel. Si está seco puede absorber este exceso de agua. También se puede poner un poco de inclinación y hacer pues que la aguada venga hacia un lado del papel o hacia la izquierda, hacia abajo. Podemos empezar a mover el agua antes de que se seque completamente el pigmento sobre el papel. Este proceso se puede repetir tantas veces como se desee. Se puede dejar secar el papel de un día para otro y volver a comenzar y construir capas una sobre otra para que tenga profundidad el dibujo. Y aunque no es necesario, al final si se desea también se puede delimitar la figura añadiendo pequeños detalles pues o con tinta blanca, con acrílico, con wash o con tinta negra. Pero eso sí, siempre manteniendo el contraste entre las zonas altas y las zonas bajas, entre la luz y la oscuridad. Y hay aquí una pequeña muestra de la cantidad de combinaciones infinitas que realmente podríamos hacer con una plantilla. Lo importante es mantener siempre la diferencia entre el fondo y la figura. O enfatizamos la figura y bloqueamos el fondo, o hacemos que el fondo sea importante, predominante y la figura está bloqueada.